A las 5:14 a.m., en una fría y gris mañana en el norte de Seattle, el tipo de silencio que pertenece a esa hora se rompió en un instante. La puerta principal de una casa suburbana de 2 pisos, propiedad del Dr. Lawrence Whitlock, de 56 años, un respetado director de hospital de Seattle, se estremeció bajo la fuerza de un ariete federal. Dentro, la casa parecía ordinaria a primera vista. Retratos familiares, diplomas en la pared, una vida construida sobre confianza. Pero, bajando las estrechas escaleras del sótano, la verdad surgió como una cuchilla fría. Los agentes descubrieron 50 libras de heroína. Junto a ella, un arsenal de armas bajo llave, rifles de cañón corto, pistolas modificadas y cajas de municiones marcadas con etiquetas del cártel. Luego vino la habitación que congeló incluso a los agentes más experimentados. Una cámara quirúrgica oculta, mesas de acero inoxidable, luces de operación superiores, instrumentos médicos organizados con precisión clínica. Un hombre que juró sanar había convertido su hogar en un puesto de avanzada del cártel, intercambiando su juramento por ganancia y poder. Si crees que un director de hospital convirtiéndose en operativo del cártel es algo que el público debe saber, comenta exponer. Si atacas a nuestra comunidad, si intentas aprovecharte de los vulnerables en nuestra comunidad, te arrestaremos y te llevaremos ante la justicia. Cuanto más profundo empujaron los investigadores federales en el caso del Dr. Lawrence Whitlock, más rápido colapsó la ilusión de un respetable líder médico. Lo que durante años parecía la carrera pulida de un director de hospital de Seattle, en realidad era la fachada de una vasta arquitectura criminal. Una que mezclaba la autoridad de la bata blanca con la brutalidad del cártel de una manera que pocos agentes habían visto jamás. A las horas de la redada, contadores forenses descubrieron 23 corporaciones fantasmas esparcidas por Nevada, Belice y Panamá, sin personal, sin contratos, sin inventario. Sin embargo, millones se movían a través de ellas en subvenciones disfrazadas y honorarios de adquisiciones médicas enrutados desde intermediarios venezolanos y mexicanos. La posición de Whitlock en el hospital le dio acceso que los criminales normalmente nunca alcanzan. A través de programas de caridad y asociaciones especializadas, influyó silenciosamente a inspectores, funcionarios de la ciudad y administradores regionales. Correos electrónicos encriptados revelaron órdenes codificadas. Al enlace del cártel: muevan a los pacientes esta noche. Equipo fronterizo listo. Mensajes que los investigadores confirmaron se referían a víctimas de tráfico humano. El punto de inflexión llegó con una carpeta etiquetada Logística. Dentro había horarios de transporte para 9 víctimas secuestradas, completos con notas médicas y valor de uso proyectado. Junto a ella, un libro de contabilidad delineando un envío de narcóticos, 1 tonelada de heroína, 1.5 toneladas de metanfetamina y fentanilo mapeados a través del sistema de transbordadores de Washington antes del amanecer. Para cuando los agentes conectaron la pieza final, la verdad era innegable. Whitlock no estaba ayudando a un cártel, era un pilar de él, usando autoridad médica para mover drogas, órganos y personas a través del Pacífico Noroeste con precisión quirúrgica. Y el próximo envío ya estaba en ruta hacia el agua. Si crees que este tipo de poder nunca debería esconderse detrás de una bata blanca, dale like para que esta historia llegue a más personas. Para las 3:40 a.m., los comandantes federales sabían que el reloj había expirado. La inteligencia ya no era un rompecabezas, era una cuenta atrás. 9 víctimas secuestradas estaban atrapadas en un almacén operado por el cártel cerca del frente marítimo de Everett, mientras un convoy que transportaba 1 tonelada de heroína y 1.5 toneladas de metanfetamina y fentanilo se preparaba para moverse antes del amanecer. Dentro del centro de operaciones conjuntas, el aire estaba tan tenso que se sentía metálico. Mapas, cronologías, escaneos de calor corporal, todo apuntaba a una conclusión.
El cártel estaba fuertemente armado, profundamente atrincherado y preparado a luchar hasta el último hombre. La misión cambió de nivel de clasificación. Rescate de rehenes de alto riesgo. FBI HRT, DEA FAST y ICE HSI formaron un elemento de ataque unificado. Sin discursos, sin ruido. Solo el clic silencioso de verificaciones de armas y asentimientos finales antes de salir. Mientras el convoy de subs marcados se acercaba a Everett, los agentes vieron la primera señal de peligro. Siluetas en azoteas, vigías con rifles observando el camino. El cártel estaba esperando a alguien. Simplemente no esperaban al gobierno de los Estados Unidos. El asalto comenzó con un shock coordinado que iluminó el puerto como relámpago. Una carga de asalto de la DEA detonó contra la pared este. El metal se rasgó abierto, enviando chispas a través de la bahía de carga. Inmediatamente, un torrente de disparos se derramó desde dentro del almacén. Los agentes se agacharon detrás de barreras de concreto mientras las balas masticaban columnas de acero. El cártel había montado puertos de disparo a lo largo de las paredes interiores. Algo construido para la guerra, no para el contrabando. Tirador derecha, pasarela. Un francotirador del FBI disparó a través de una claraboya rota, derribando al pistolero antes de que pudiera reposicionar un rifle con mira. Dentro, el almacén se sentía como un laberinto construido para emboscada. Los montacargas estaban volcados para formar barricadas. Tambores químicos estaban apilados en búnkeres improvisados. El cártel luchó desde múltiples niveles, usando pasarelas, escaleras y nichos en sombras. En un punto, 2 pistoleros cargaron desde detrás de una fila de cajas, forzando a los agentes del HRT al combate cuerpo a cuerpo. Escudos arriba, destellos de boca explotando a pulgadas de sus caras. Una granada aturdidora rodó bajo una cinta transportadora, estallando en una explosión blanca y caliente que sacudió las vigas. En el lado suroeste, agentes de ICE interceptaron a un grupo de traficantes intentando empujar a los rehenes hacia un camión refrigerado cuando un pistolero abrió una ráfaga rápida hacia los agentes. Un equipo K9 surgió hacia adelante, derribándolo al suelo antes de que pudiera recargar. Afuera, el momento más peligroso se desarrolló. 3 camiones del cártel cobraron vida, motores gritando, intentando embestir su camino a través del perímetro. El primero atravesó una puerta de malla de alambre, lloviendo chispas. Un vehículo blindado de la DEA se desvió, cortándolo mientras los agentes disparaban a los neumáticos. El camión derrapó de lado, estrellándose contra un contenedor de carga tan fuerte que toda la fila tembló. Sobre el caos, el foco del helicóptero finalmente se encendió, resplandeciendo blanco sobre el campo de batalla, revelando siluetas huyendo, rifles abandonados y el contorno crudo de un imperio criminal colapsando. De vuelta adentro, agentes del FBI alcanzaron el contenedor marcado en los mensajes encriptados de Whitlock. La cerradura era de grado industrial, reforzada. ¡Córtala! El cortapernos se rompió y las puertas se abrieron de golpe. 9 rehenes, aterrorizados, atados, congelándose, pero vivos. Afuera, los últimos disparos se desvanecieron. El último pistolero tiró su rifle y se rindió, manos temblando mientras la línea federal se cerraba alrededor de él. Cuando el sol se levantó sobre el puerto de Everett y el último pistolero del cártel fue tomado bajo custodia, los analistas federales dirigieron su atención a la evidencia extraída del imperio oculto del Dr. Lawrence Whitlock. Lo que descubrieron en las horas que siguieron reveló algo mucho más oscuro que un doctor deshonesto o una sola célula de tráfico. Expuso una red tejida directamente en el marco cívico y médico de Seattle, una que había estado operando en silencio por años. En la sala de evidencia del FBI, riles de laptops, teléfonos encriptados, archivos de pacientes y libros de donaciones fueron dispuestos bajo luz fluorescente. Un patrón emergió casi inmediatamente. Whitlock no había estado trabajando solo. Había estado cultivando un círculo de protección construido sobre favores, subvenciones y asociaciones médicas que parecían legítimas hasta que el rastro del dinero fue rastreado.
Los investigadores encontraron comunicaciones entre Whitlock y 20 funcionarios públicos a través del estado de Washington, individuos que aparecían en papel como realizando deberes rutinarios. Un sheriff adjunto recibiendo pagos recurrentes etiquetados como consultoría de seguridad. Un inspector de salud de la ciudad cuyas aprobaciones se alineaban perfectamente con la llegada de envíos del cártel. Un empleado portuario que firmaba contenedores refrigerados sin inspección. Incluso un segundo cirujano de un hospital vecino apareció en registros de mensajes encriptados discutiendo transferencias especiales y compensación post-procedimiento. Las transacciones eran individualmente lo suficientemente pequeñas para evitar sospechas, pero durante un periodo de 5 años totalizaron $37.9 millones, todos fluyendo a través de las iniciativas de donación médica de Whitlock. Estos no eran errores administrativos o malentendidos. Eran elecciones deliberadas hechas por personas que entendían exactamente qué estaba permitiendo su silencio. Los residentes de Seattle reaccionaron con incredulidad cuando la noticia estalló. El Dr. Whitlock había pronunciado discursos, otorgado becas, aparecido en artículos locales alabando el compromiso comunitario de su hospital. Sin embargo, detrás de esa imagen pública había un hombre que usó su autoridad para proteger un conducto del cártel, moviendo drogas, órganos y seres humanos a través del Pacífico Noroeste. Dentro de las oficinas de la ciudad, el pánico se instaló. Reuniones de emergencia fueron convocadas. Los supervisores exigieron auditorías. Los hospitales iniciaron revisiones de cada subvención, contrato y asociación quirúrgica vinculada a Whitlock. Las autoridades portuarias se enfrentaron preguntas para las que no tenían respuestas. En salones comunitarios a través de Seattle, residentes mayores, aquellos que habían vivido décadas de cambio, expresaron un miedo más profundo. Si un director de hospital podía ser parte de esto, ¿quién más estaba dispuesto a vender su responsabilidad? La traición no era abstracta, vivía en firmas, aprobaciones y contenedores pasados por alto. Vivía en la diferencia entre una vida salvada y una vida tomada. Y con el arresto de Whitlock, la comunidad se vio obligada a confrontar una verdad que golpeó más fuerte que la redada misma. El peligro no había venido de afuera de Seattle, había crecido silenciosamente desde las mismas instituciones destinadas a protegerla. Para el final de la semana, lo que comenzó como una redada silenciosa antes del amanecer en el norte de Seattle, había evolucionado en uno de los casos de corrupción y tráfico más amplios en la historia reciente del estado de Washington. Las salas de situación federales desde Tacoma hasta D.C. ya no eran tableros llenos de teorías o enlaces medio formados. Se habían convertido en un plano completo de una máquina criminal construida bajo la cobertura de medicina, servicio público y confianza cívica. Y cada pieza apuntaba de vuelta a la traición larga y calculada del Dr. Lawrence Whitlock. El inventario final de la operación del puerto de Everett fue asombroso. Los agentes registraron 2.5 toneladas de narcóticos, 1 tonelada de heroína y 1.5 toneladas de metanfetamina y fentanilo selladas en contenedores industriales preparados para transporte. Junto a las drogas había 324 armas, desde pistolas compactas con números seriales limados hasta rifles modificados empacados en bolsas de lona, listos para distribución. Fajos de capital, certificados de oro y documentos bancarios offshore totalizaron $52 millones incautados antes de que pudieran desaparecer en las cuentas globales del cártel. Pero el conteo más importante no vino de ladrillos de narcóticos o pilas de dinero. Vino de los 9 rehenes recuperados vivos, transportados bajo guardia federal al Centro Médico de la Universidad de Washington para atención inmediata. Mientras la evidencia era procesada, los fiscales federales ensamblaron una lista de cargos más larga de lo que los abogados de Whitlock podrían haber esperado contener. En total, 31 individuos fueron acusados: ejecutores del cártel, traficantes, corredores de transporte y, lo más devastador de todo, varios empleados públicos que habían facilitado a sabiendas las operaciones de Whitlock. Cada acusación estaba respaldada no por especulación, sino por documentación dura,
firmas, transferencias, aprobaciones, mensajes encriptados y registros médicos que coincidían con los horarios del cártel hasta la hora. Whitlock mismo enfrentó todo el peso de la ley federal. Tráfico de drogas, tráfico humano, conspiración, crímenes financieros, extracción de órganos y corrupción pública. Su audiencia atrajo a una multitud tan grande que los alguaciles federales tuvieron que cerrar las escaleras del juzgado. Residentes mayores, aquellos que habían confiado en su hospital, confiado en sus discursos públicos o votado por los funcionarios vinculados a su red, permanecieron detrás de barricadas, algunos en lágrimas, algunos demasiado aturdidos para hablar. Dentro de las instituciones de la ciudad, el shock se extendió en oleadas. Los administradores hospitalarios iniciaron auditorías de emergencia de programas de trasplante, registros de donantes y asociaciones externas. Cada contrato que Whitlock había firmado fue repentinamente extraído de los archivos. Las autoridades portuarias cerraron terminales enteras pendientes de revisión. Los departamentos de policía lanzaron investigaciones internas sobre oficiales nombrados en documentos federales. En Olympia, legisladores estatales pidieron audiencias sobre brechas de supervisión que habían permitido a un director de hospital construir silenciosamente un centro de tráfico bajo la apariencia de atención comunitaria. Para muchos residentes de Seattle, especialmente estadounidenses mayores que habían visto a su ciudad evolucionar durante décadas, la revelación golpeó en una verdad más profunda y dolorosa. El daño no estaba solo en los crímenes cometidos, sino en la ceguera institucional que los dejó crecer. Personas que habían pasado sus vidas creyendo en la integridad de doctores, inspectores, administradores y servidores públicos, ahora cuestionaban cuánto tiempo las señales habían sido pasadas por alto, ignoradas o educadamente explicadas. Sin embargo, dentro de esa duda, había una segunda realización. El sistema no había colapsado completamente. Cuando la amenaza surgió, los agentes federales actuaron. Los analistas rastrearon cada dólar. Los equipos tácticos arriesgaron sus vidas para salvar a 9 extraños que nunca habían conocido. La ley, aunque sacudida, aún se mantenía. La sala del tribunal de Whitlock ahora se sienta vacía. Placa de nombre intacta, banderas aún erguidas, banto pulido. Pero su vacío lleva un peso sentido a través de Seattle. Es un recordatorio de que la justicia a veces debe confrontar a las personas mismas encargadas de mantenerla. Y para una ciudad despertando al alcance completo de la traición de Whitlock, la comprensión se asentó en silencio, decisivamente. El peligro no había venido de las sombras, había prosperado bajo luz fluorescente dentro de instituciones destinadas a proteger, pero una vez expuesto, ya no podía esconderse. Al final, este caso nunca fue solo sobre un doctor, un sótano o un almacén. Fue sobre lo que sucede cuando las personas encargadas de salvar vidas eligen poder sobre integridad. Cuando un título respetado se convierte en el disfraz perfecto para algo mucho más oscuro. Seattle aprendió una verdad dolorosa esta semana. El peligro no siempre viene de las sombras. A veces usa bata blanca, firma papeles oficiales y estrecha manos en eventos de caridad. Pero esta historia es también un recordatorio de algo más. Cuando el sistema falló, las personas no lo hicieron. Los agentes federales intervinieron. Los analistas siguieron cada dólar. Los equipos tácticos arriesgaron sus vidas para salvar a 9 extraños que nunca habían conocido. La ley aún se movía, lenta, golpeada, pero inquebrantable. Si crees que la rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin importar su título, dale like, comparte y comenta Justicia. Suscríbete a Voz Universal para seguir exponiendo las historias que los titulares nunca cuentan completamente, porque cuando el poder se esconde detrás de títulos respetados, la verdad es nuestra única defensa.